Hola, muy buenas tardes. El día de hoy hablaremos acerca de los planes territoriales, así como del Plan Nacional de Desarrollo que se han visto a lo largo del segundo departamental de la clase de Planificación y Desarrollo. Primeramente, tenemos que tener en cuenta la diferencia que existe entre planificar y planificación. Planificar se considera como aquella acción de prever y decidir el día de hoy las acciones que transformarán la situación actual en una situación futura, deseable y posible, utilizando eficiente y racionalmente los recursos, mientras que la planificación es un proceso continuo que busca aprovechar las oportunidades, reducir o mitigar las amenazas, potenciar las fortalezas y transformar las debilidades, dar soluciones tanto a problemas como a las necesidades a través de estrategias que considere el gobierno, en este caso, de manera eficiente y apunten al cumplimiento de metas y objetivos. Entonces, la planificación que puede llevar a cabo un gobierno o una economía es a través del Plan Nacional de Desarrollo. Esta planificación obviamente se considera, este plan se puede definir como el instrumento rector de la planeación nacional y territorial, en este caso, que sirve como fundamento normativo de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales necesarias para el desarrollo integral y sustentable del país, que corresponden a los compromisos adquiridos del gobierno. Pero este plan tiene que tener diferentes características. Como primera es la correspondencia, obviamente que debe responder a compromisos que el gobierno está asumiendo, orientado a resultados de cuáles son los efectos e impactos que puede llegar a tener este plan. Debe de tener coherencia con todas las estrategias que concibe el mismo plan. Estratégico, debe tener armonización, articulación, evaluabilidad y viabilidad a lo largo del proceso que se pueda llevar a cabo. Este mismo plan tiene que tener en cuenta diferentes ejes. En el caso del México, tenemos que puede ser un México en paz, donde se recobren el orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias. Como segundo eje es un México incluyente, para superar el hambre y revertir la pobreza. Como tercero, es México con educación de calidad, que abra las puertas de superación y éxito a los jóvenes. En cuarto, es un México próspero para impulsar a las pequeñas y medianas empresas y generar empleos. Por último, es México con responsabilidad global, que muestra su respaldo y solidaridad con el resto del mundo. Posteriormente tenemos el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, que es... Para empezar, ¿qué es un proceso municipal de desarrollo urbano? Este tiene como objetivo establecer una estrategia de desarrollo que promueva patrones equilibrados de ocupación y aprovechamiento del territorio, en este caso del municipio, a través de una adecuada articulación de políticas sectoriales. Este mismo tiene en conjunto políticas, lineamientos estratégicas y obviamente reglas técnicas que están encaminadas a establecer relaciones territoriales entre los asentamientos humanos del municipio y los recursos aprovechables. Esta lectura específicamente nos daba un orden cronológico sobre los términos de referencia a los que debe de adjudicarse un planificador para poder ordenar o para poder llevar a cabo este programa. Primeramente tenemos que tiene que tener una introducción. Después tiene que tener una relación funcional del municipio con el contexto estatal y nacional, una fundamentación jurídica y de planeación, una delimitación del área de estudio y posteriormente un diagnóstico y pronóstico que se considera. Este diagnóstico es bastante largo, de acuerdo a que tiene en cuenta tanto los ámbitos regionales como el medio físico natural y el medio físico transformado. Este medio físico transformado tiene que tener un sistema de ciudades, el municipio, la conservación y deterioraciones naturales, oferta turística y servicios complementarios, usos de suelo, vivienda, viabilidad de transporte, equipamiento urbano. Y este equipamiento urbano y riesgos y vulnerabilidad, imagen urbana regional, patrimonio histórico arquitectónico. Por último, siguiendo este orden, es tendencias y aspectos socioeconómicos. En aspectos socioeconómicos se incluyen determinadas variables como son los aspectos demográficos, la estructura de la población y obviamente se incluye cuál es la población económicamente activa del municipio y el Producto Interno Bruto que tiene esta. Posteriormente, tenemos que delimitar la identificación de zonas preferentes de desarrollo, la prospectiva, tanto en un escenario tendencial como en un escenario deseado o consensuado,
y posteriormente una estrategia o políticas y estrategias. Esta debe ser una estrategia urbana en función del ordenamiento territorial y ambiental, o también puede ser una estrategia urbana en función del desarrollo económico o estrategia para el desarrollo urbano. Una programación y corresponsabilidad sectorial, donde en esta fase se integrará de forma programática las opciones, obras y servicios que deberán realizarse a corto, mediano y largo plazo para poder cumplir con la estrategia planteada. Y por último son la instrumentación, seguimiento, evaluación y retroalimentación, donde tenemos en cuenta los mecanismos de instrumentación y los mecanismos de seguimiento y evaluación de políticas urbanas y sectoriales, como del desarrollo municipal e impacto estatal. Posteriormente tenemos una guía metodológica para elaborar programas municipales de ordenamiento territorial. En esta lectura específicamente nos habla acerca de la importancia que ha tenido el ordenamiento territorial en México. Este ordenamiento surge por la necesidad de establecer una estrategia estrecha de relación de regulación y promoción de localización, tanto de los asentamientos humanos como de actividades económicas y sociales, así como el desarrollo físico-espacial para lograr una mayor armonía entre el bienestar de la población y uso de recursos naturales como su protección y conservación. Es por ello que la importancia del desarrollo territorial se concreta tanto en planes o programas que expresan el modelo territorial de largo plazo, y a través de este plan se expresan objetivos, directrices, estrategias y acciones que guiarán el uso y la ocupación presente y futura. Pero la elaboración de un programa de ordenamiento territorial debe tener en cuenta características como correspondencia, coordinación y colaboración de las instituciones o instancias relacionadas con el desarrollo municipal, flexibilidad para asimilar y responder de manera oportuna a nuevos retos y oportunidades, tanto como el proceso participativo entre actores públicos, social y privado. Para poder elaborar este plan de ordenamiento territorial se tiene que tener en cuenta 5 fases principales. La primera es la fase del sistema de coordinación. En este sistema, obviamente, se establece la relación entre los diferentes actores, como las herramientas que se deben de tomar en cuenta. En segundo, son los principios rectores que establece el análisis para el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial. En este se tienen en cuenta tanto el equipo de trabajo que va a llevar a cabo este plan, el contenido del documento, el marco normativo. También se va a delimitar un diagnóstico y los procesos naturales como los procesos sociales. Obviamente en los procesos naturales se incluye el medio ambiente, así como el medio de soporte de las obras materiales, y en los procesos sociales la población que se va a adaptar en el medio físico a través de las actividades tanto de producción, consumo y relación social. La fase 3 es la formulación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial. Esta fase específicamente consiste en diseñar, en función del diagnóstico elaborado, un modelo territorial o imagen objetivo que se desea conseguir a largo plazo, y definir las medidas necesarias para avanzar en la dirección de hacerlo realidad. En la fase 4 es la ejecución del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, con los resultados de la fase anterior, es decir, una vez formulado el programa de ordenamiento territorial, se establece la estrategia general que asegure su ejecución. Esto implica identificar instrumentos legales, administrativos y financieros, y las instancias o instituciones públicas, privadas o sociales que harán posible la ejecución de la propuesta de ordenamiento territorial. Como cuarto plan tenemos el Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico y Territorial, específicamente que se ha llevado a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social y por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat. ¿Cuál es el objetivo primordial de este programa? El ordenamiento tiene como propósito principal orientar la planeación del desarrollo y obviamente de integrar y adecuar enfoques, métodos y procedimientos que permitan traducir las políticas de desarrollo en acciones concretas para resolver las problemáticas específicas que experimenta
el territorio. Pero este programa tiene que tener en cuenta principios rectores de ordenamiento territorial y ecológico a través de una integralidad entre todas las partes, una articulación entre políticas sectoriales y obviamente instrumentos que puedan llevar a cabo, una participación, hablando de participaciones de todos los actores por propiciar legitimidad y viabilidad. Tiene que tener prospectiva, que es la anticipación a las tendencias y uso territorial, un equilibrio territorial, equitativa distribución, tanto de la infraestructura como de servicios y actividades, sostenibilidad ambiental y debe de ser adaptativo. Es muy importante ya que debe de acceder a cambios que lleguen a suceder en el territorio. Este también tiene que tener en cuenta un contexto legal y de acuerdo a los planes y programas aplicables al municipio. De acuerdo al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 21 de la Ley de Planeación y atendiendo a lo establecido en los artículos 7, 12 y 14 de la Ley General de Asentamientos Urbanos, obviamente a partir de estos artículos se elaboró el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación de Territorio en el 2001 y 2016. Bueno, para poder llevar a cabo este programa se tiene que tener en cuenta el procedimiento metodológico para la formulación del ordenamiento municipal. El procedimiento que los consultores deberán cubrir para la formulación del ordenamiento ecológico y territorial en el municipio debe de comprender 5 etapas consecutivas. La primera es la caracterización. En se integra un sistema de información para el ordenamiento. En la segunda es el diagnóstico, que identifica las relaciones y procesos que determinen la existencia de conflictos territoriales y en el municipio. Como tercera tenemos, para poder complementar esta parte del diagnóstico se tienen en cuenta factores o situaciones, tanto físico-bióticas, áreas para la conservación y servicios, áreas naturales protegidas, áreas con disponibilidad de agua, áreas arqueológicas y culturales, áreas críticas con deterioro de los recursos naturales, áreas con recursos estratégicos. Como tercera parte tenemos el pronóstico y prospectiva. Esta fase analiza el deterioro del territorio como el aumento de su población. Obviamente es diseñar todo un escenario estratégico del municipio. La cuarta es la propuesta. Esta propuesta tiene que tener en cuenta la generación de un programa que maximice el consenso entre sectores y favorezca el desarrollo integral y sustentable, teniendo en cuenta criterios para la gestión territorial, políticas y lineamientos para el ordenamiento ecológico y territorial, tanto estrategias territoriales. Por último es la fase de la instrumentación. Se deben definir las herramientas para dar paso a poner en marcha el proyecto y será responsabilidad de la autoridad municipal poder llevar a cabo. Y esta fase de instrumentación tiene que tener en cuenta productos esperados, a los cuales podemos tener como la relación entre autoridades, la definición de espacios de coordinación y concentración para conservar el programa y alternativas de financiamiento. Por último, tenemos los términos de referencia para la elaboración de estudios y proyectos integrales de viabilidad y de costo-beneficio. Este programa incluye principalmente la reubicación de una población de zonas de riesgos. Esta elaboración debe de constar de 6 pasos, donde la primera es la introducción, que se describe el proyecto. El segundo es el marco normativo, donde tenemos en cuenta cuáles son las disposiciones legales del proyecto. En tercero tenemos los criterios de partida, donde tenemos en cuenta los criterios para un ordenamiento deseado, donde se utilizan instrumentos de planeación, cuál es la zona apta en desarrollo urbano, bajo impacto ambiental y efecto mitigador. El segundo criterio son criterios para un enfoque de proyecto estratégico, donde desarrollamos perspectivas territoriales, un enfoque incluyente, unidad en la estrategia e innovación en las acciones. Y el tercero son los criterios de sustentabilidad, donde se tienen 3 aspectos: el social,
que obviamente se relaciona a la vivienda y la accesibilidad y servicios a los que puede tener la población. El segundo es el ambiental, relacionado a los recursos de suelo y ubicación eficiente de los mismos. Y el urbano, hablando de movilidad, calidad de espacio y medios de transporte. Para poder llevar a cabo el proyecto consta de una primera etapa, que es la elaboración del estudio, donde se localiza el ordenamiento humano y se delimita el polígono, se delimita el polígono y la localización de los asentamientos urbanos. Aquí se tiene que realizar coordenadas y levantamientos topográficos para poder tener en cuenta aspectos como el número de hogares y habitantes y la vivienda y servicios, hablando específicamente de cuál es la población o qué cantidad de viviendas se tienen, como qué cantidad de población se tiene en cuenta. La segunda fase es la elaboración del proyecto, donde se definen objetivos, estrategias, diseños y la planeación del mismo. Y en la etapa 3 es la viabilidad y de costo-beneficio, donde tenemos la viabilidad de costos y fuentes de financiamiento. También se debe de llevar a cabo un análisis de riesgo, el cual obviamente contempla los riesgos naturales como inundaciones, y la determinación de protección civil. Un análisis FODA considerando los factores económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales, y en base a eso se definen los objetivos estratégicos, metas y alcances del proyecto. Y por último tenemos que tener en cuenta un plan económico que establece los montos que deben de ser requeridos para la ejecución de cada acción y las posibilidades de financiamiento, y con ello poder obtener un modelo de gestión para poder llevar a cabo el proyecto.